Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema muy profundo, como de costumbre, ¿verdad? Pero creo que es el tema por excelencia, o uno de los temas por excelencia. Pero me atrevería a decir que es el tema por excelencia, y vais a entender de por qué. ¿Por qué digo lo que digo? Porque nosotros necesitamos entender una realidad. Está muy bien, estamos al final del tiempo y en muchos ministerios escuchamos esta verdad tan tremenda y tan profunda que viene de tan lejos, ¿verdad? Que por desgracia ha corrompido también la Odisea, y que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La falsa doctrina de la Trinidad. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta tremendamente profunda. Si hasta el primer siglo, casi los finales del primer siglo, este dilema no existía. Jamás alguien habló de tres dioses. Los judíos tampoco. De hecho, los judíos sabían que el Mesías tenía que venir de entre ellos, ¿verdad? De la genealogía de David, ¿verdad? Desgraciadamente conocemos la historia, no le reconocieron, ¿verdad? Vamos a ver también hoy cuestiones. Ahora, nosotros necesitamos entender una realidad, que es el último tema por descubrir antes de la venida de Cristo. A través de mi estudio de todo el Espíritu Profecía y de todo el Evangelio, hace días pasados, no se me ocurrió ahora traer, pero hay una revelación en el Espíritu Profecía donde a la sierva se le revela verdades, pero se le pide que no escriba sobre ello. Ahora, ¿no escribió ella nada sobre esto? No, eso es falso. Lo vamos a ver también por lo escrito está. Sino que habló, pero de aquella manera como aquellos diamantes, aquella verdad que es la más profunda del Evangelio. Y es la que más pelea el enemigo para esconderla de nosotros. Y esta verdad es que Jesucristo era un hombre, es un hombre, mejor dicho, un hombre. Y que en este hombre habita la plenitud de la divinidad. ¿Quién es la plenitud de la divinidad? El Padre. Eso lo necesitamos entender. El Evangelio lo revela una y otra vez. Y le pido a mi Dios, a nuestro Dios, que me ayude a poder revelar esta realidad. Yo la tengo clara desde hace mucho tiempo. Por esto, esta es la causa principal de por qué este canal y este ministerio es tan poco creído y visto. Esta es la causa principal. Yo lo sé, lo tengo asumido desde el principio. Yo sabía que declarar lo que estoy declarando, esto es para la grandísima mayoría de la gente. 99,9% esto es una locura. Y lo vamos a entender por lo que está escrito, mis amados. Porque el tema por descubrir es el último tema que tenemos que descubrir del Evangelio. Este es el tema que el enemigo se ha esforzado por excelencia por esconderlo. Y por esto ha creado este escudo que es la doctrina de la Trinidad, la falsa doctrina de la Trinidad, con el propósito de escondernos la realidad que Jesucristo es el segundo Adán, que el segundo Adán obedeció hasta la muerte. De este modo venció al enemigo porque él dijo que un hombre no puede obedecer la ley, pues el hombre Jesucristo la obedeció. Para eso tuvo que ir hasta la cruz y morir, porque el enemigo esto es lo que ha hecho.
Y nosotros necesitamos entender esta realidad porque esta realidad tiene implicaciones eternas. Si nosotros no entendemos esta realidad, no podemos ser salvos, mis amados. Porque recuerden que nuestra ropa tiene que ser sin mancha. Recuerden que no tiene que quedar ningún engaño en el campamento de Israel. Y el engaño por excelencia es este. Lo que se ha esforzado el enemigo es de esconder la verdadera obra de Jesucristo, del hombre, del segundo Adán Jesucristo. Porque este uno igual a Dios dejó de ser uno igual a Dios cuando el Verbo se hizo carne, cuando Cristo se hizo Jesús. Y nosotros necesitamos entender esta realidad. Y este espíritu de Cristo quedó escondido en el Padre. Por eso Jesús dice, yo le pediré al Padre para que os envíe el otro consolador. Pero no olviden el pacto eterno. En algún momento voy a juntar todos estos textos en una cadena lógica de tiempo para que podamos entender precisamente esta realidad en toda su profundidad. Y nosotros necesitamos entender, el pacto eterno es que el Padre se iba a manifestar en Cristo. En Cristo habita la plenitud de la divinidad. ¿Quién es único Dios verdadero? El Padre. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo está escondido en el Padre. ¿Por qué? Porque del Padre, cuando fue engendrado, del Padre se rompió, ¿verdad? Y apareció su Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, esta vida de la cual Él se despoja queda escondida en el Padre. Pero el Padre está, ¿dónde? En Jesucristo. El Padre está escondido en Jesucristo. Jesucristo es el templo, el santuario de Dios. En Él habita el Padre. Necesitamos entender el santuario. En el hombre Jesucristo habita la plenitud de la divinidad. Por eso Él es Dios. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha dicho. Este es el pacto eterno. Y esto necesitamos entender. Por lo tanto, cuando Jesucristo apareció como el segundo Adán, Él tenía la naturaleza divina también del segundo Adán. Por eso vimos en la reflexión anterior que Cristo, cuando subió al cielo, su humanidad fue glorificada. ¿Por qué? Porque fue colocada sobre el trono de Dios. En el trono de Dios hay un hombre. El Evangelio lo revela. Hay muchos textos sobre esta realidad. Por excelencia, Apocalipsis. Necesitamos entender estas realidades, mis amados, porque este es el tema por excelencia. La doctrina de la Trinidad es un efecto, pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la causa? ¿Por qué aparece? ¿Por qué el enemigo necesita implementar la doctrina de la Trinidad? ¿Para esconder qué? Nosotros necesitamos entender que nos ha robado el Evangelio. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con escrito está, mis amados. Vamos a verlo con el escrito está. Nos ha engañado desde el principio. Desde el principio nos ha engañado. Nos ha escondido al hombre Jesucristo. El Evangelio. ¿Verdad? Bien, el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué tan escondido? ¿Verdad? ¿Y de quién es escondido el Evangelio? ¿Verdad? Fijaos lo que dice. Os pido en nombre de Jesucristo, por favor, presten atención a los detalles. Estamos en un análisis forense de texto. Vamos a tratar de entender por qué dice y cada palabra en su contexto qué es lo que trata de decir. ¿Verdad? No se olviden. Lo que yo estoy haciendo es un estudio personal, mi estudio. Es una ayuda al mismo tiempo para vosotros. Pero en nombre de Jesucristo os lo pido, por favor. Depende vuestra eternidad de esto. Créanme, está escrito. No hablo por hablar. En el campamento de Israel no tiene que quedar engaño. Nuestra ropa para poder acudir a la boda del Cordero tiene que ser blanca, sin mancha. Esto significa sin engaño. Estos son los 144.000. Todos los demás no lo son, amados. No importa lo que tú creas, no importa quién eres, no importa tus estudios, no importa nada.
Si tu conclusión final no es la de escrito está, moriremos. Seamos quienes seamos, no importa. Honestamente, esto no es relevante. Y esto está escrito lo que acabo de deciros. Por eso os digo, hagan vuestro propio estudio personal. Se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Se dice, ¿verdad? Dice, ¿por quién están escondidos? ¿O de quién están escondidos? Dice, por aquellos que son sabios en su propia estimación. ¿Esto qué significa? Que creen que ya tienen la verdad. Que creen que ya tienen la verdad, pero que esta verdad no concorda exactamente. Son como piezas de puzzle que tienen que encajar todas perfectamente. No queda hueco y al final tiene que quedar una imagen clara, nítida, perfecta, sin engaño, sin defecto. Y eso tiene que encajar. Si lo que nosotros creemos encaja perfectamente con lo escrito está, somos salvos. Dios ha conseguido su propósito. Un remanente final que tiene la fe de Jesús, que tiene la misma verdad que está en Jesús, que tiene la misma imagen que Jesús tiene del reino de Dios. Este es el propósito que Dios tiene con el remanente final, porque el remanente final es un tipo de Cristo. Ellos tienen que vencer como venció Cristo. Y esto ocurre a partir de la boda del Cordero, pero para poder acudir a la boda del Cordero nosotros tenemos que tener clara esa imagen, esa fe que tenía Jesús. Y que lo que nosotros creemos tiene que concordar, encajar perfectamente con lo escrito está. Y no son palabras aleatorias. Es como, no sé si habéis visto alguna vez, rompe una llave y esa llave la tienen dos partes. Por lo tanto, ¿quién puede abrir una caja fuerte que la abre esta llave? Aquellas dos partes que se juntan, pegan la llave y con esta llave pueden abrir la caja fuerte. Pues la verdad que nosotros tenemos tiene que encajar con la verdad que tiene Jesús y con esta llave abrimos el Evangelio, porque esta llave es el Espíritu de Cristo, que lo tiene Él y tenemos que tenerlo nosotros también. Por lo tanto, esta llave, cuando nosotros tenemos esta llave, tendremos la capacidad de abrir la caja fuerte, este tesoro escondido, supuestamente. Tenemos la capacidad de abrir esa caja fuerte, que es el Evangelio, y entender exactamente lo que el Evangelio tiene que decir. Espero que podáis entender la profundidad de lo que acabo de deciros, ¿verdad? Por aquellos que son sabios en su propia estimación, que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía. Mucha gente, yo sé desde hace mucho tiempo, aunque yo me quejo una y otra vez, simplemente quiero resaltar una realidad, porque yo sé lo que está pasando. Yo desde el principio de este ministerio dije claramente que Jesucristo es un hombre, es nuestro hermano mayor, es el iniciador de una segunda humanidad. Pero que al mismo tiempo es Dios. ¿Por qué? Por el pacto eterno. El Padre escogido manifestarse solamente a través de Cristo. Y en este caso de Jesucristo, no por nada le llama así. Porque trata de traernos la atención de que Cristo, por eso decían los judíos o los apóstoles, tú eres el Cristo que ha de manifestarse ¿dónde? En Jesús. El Verbo se ha hecho carne. Y ellos decían estas cosas. Pues nosotros también tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que reconocer ese Dios, este hombre que está en el trono de Dios, pero que es un hombre, que es nuestro hermano mayor. Eso es lo que necesitamos entender. Y que en este hombre habita la plenitud de la divinidad. ¿Esto qué quiere decir? Nos manda directamente al pacto eterno. Nos dice, el Padre se manifiesta exclusivamente
A través de Cristo. Y esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Nosotros, estando en Cristo, nos encontramos en Cristo con la plenitud de la divinidad, con el Padre. Por eso decimos, Jesucristo es el santuario de Dios. El Padre está en lugar santísimo y nosotros estamos invitados a acudir a través de este santuario que es Cristo o Jesucristo, a acudir al lugar santísimo. Ya no hay un velo, ya no hay velo, lo ha roto Cristo. Y la invitación es que entremos de lleno en Él y en Él, en el lugar santísimo, encontraremos al Padre. La ley. Y esto es lo que significa la boda del Cordero, mis amados. Dice, la belleza y el poder y el misterio del plan de redención no son percibidos. ¿Y por qué dice esto, mis amados? ¿Por qué no son percibidos? Porque es el evangelio que el enemigo nos ha robado, nos lo ha escondido, para que nosotros no entendamos la obra del hombre Jesucristo, que nosotros no entendamos el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación, que nosotros no entendamos esto. Porque Él sabe que si nosotros no entendemos esto, llegaremos a conclusiones como las que hemos llegado. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y esto qué es? Es una locura total. Es una distopía totalmente contraria a lo que el Evangelio trata de revelarnos. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de esta trampa mortal. ¿Cuál es la causa que ha generado el efecto que es la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué el enemigo necesitó, a partir del primer siglo, fomentar la doctrina de la Trinidad? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué hay detrás de ella? Está muy bien que hemos descubierto la doctrina de la Trinidad, pero hay una distopía todavía en esto. Mientras nosotros decimos, hay un solo Dios verdadero, no logramos entender que el único Dios que existe en el universo es el Padre. Y que Jesucristo es un hombre. Nosotros citamos este texto, pero no lo entendemos. Y no es solo este texto, sino que hay un montón de textos que nos habla del único Dios verdadero, que es el Padre, y de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Si solo hay un Dios verdadero. ¿Y por qué dice que solo hay un Dios verdadero? El otro Dios, ¿quién es? El hombre Jesucristo. Este es el engaño magistral del enemigo de Dios. Esto es lo que el enemigo de Dios trata de escondernos a través de la doctrina de la Trinidad. Que nosotros no lleguemos a esta conclusión bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque sabe que no habrá 144.000, no habrá generación final sin entender esto. Y esta es la clave que Dios le reveló a la sierva después de 1888. Porque en realidad esto era lo que en 1888, Cristo nuestra justicia, conclusión final, nosotros teníamos que llegar a esta conclusión. Por eso le reveló la realidad. ¿Por qué? Porque ella tenía que escribir sobre esta realidad, pero no la acentuó tanto. ¿Por qué? Porque tiene que ser la revelación, el misterio revelado ¿a quién? A la última generación, a la auténtica última generación, que debemos de ser nosotros. Tenían que haber sido ellos, pero al rechazar a Cristo, no entendieron. Y ahora nos toca a nosotros descubrir este magistral engaño. ¿Quién es Jesucristo? Porque esto es lo que el enemigo trata de esconder, que nosotros bajo ningún concepto entendamos esto. Dice, muchos tienen ojos, pero no ven. Muchos tienen ojos, pero no ven. Dice, tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen. El tesoro escondido. Y la pregunta sumamente importante. ¿Quién es el tesoro escondido?
el hombre Jesucristo. Nosotros no debemos bajo ningún concepto entender esta realidad. Mientras no entendemos esta realidad, podemos entender todas las demás. Si no entendemos esta realidad, el campamento de Israel no es puro, no es limpio, el enemigo todavía está en medio del campamento, y nuestra ropa blanca no es blanca. Aún tiene mancha, aún tiene un engaño. Precisamente este tesoro escondido. Espero que podáis entender, mis amados, porque os amo con toda mi alma y aprecio que estamos tratando la doctrina de la Trinidad. Lo aprecio. Pero es solo un efecto la doctrina de la Trinidad. Nosotros tenemos que descubrir la causa. ¿Cuál es la causa por la cual el enemigo trató de esconder este tesoro escondido? La doctrina de la Trinidad es solo un escudo para esconder quién es Jesucristo, su verdadera obra. Si nosotros no entendemos bien su verdadera obra, no somos salvos. El enemigo de Dios todavía está en el campamento de Israel. Israel no está santificado en toda la verdad, no está purificado. Y sin esto, no hay final del día de la expiación. Y el enemigo esto lo sabe muy, muy bien. Esta es su carta escondida en la manga, ¿verdad? Para tomar un ejemplo de los jugadores de cartas, de póker, en fin. Esta es su carta escondida en la manga. Y a nosotros nos toca encontrar esa carta escondida en la manga, este tesoro escondido. Vamos a seguir. No sé qué me pasa últimamente. Me estoy quedando otra vez sin voz. Dice, un hombre podía pasar por el lugar donde se había escondido el tesoro. Dice, en extrema necesidad, podría sentarse a descansar al pie de un árbol sin saber de las riquezas escondidas en sus raíces. ¿A quién representa el árbol? Al hombre, a un hombre. Pregunto, ¿a qué hombre? Dice, un hombre podía pasar por el lugar donde se había escondido el tesoro. Por el lugar por donde se había escondido el tesoro. Y dice, en extrema necesidad podía sentarse a descansar al pie de un árbol, a los pies de Cristo, sin saber de las riquezas escondidas en sus raíces. Espero que podáis entender la profundidad de lo que trata de decirnos, mis amados, porque dice lo que acabo de deciros hasta ahora. Dice, así fue con los judíos. Y recuerden, los judíos son un tipo de nosotros, de nuestra realidad. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué le pasó a Laodicea? Atentos, porque el remanente final no puede cometer los mismos errores, porque si no, si comete los mismos errores, recogerá las mismas consecuencias. No serán salvos. Espero que podáis entender, mis amados, porque honestamente no son bromas. No son bromas. Dice, así fue con los judíos. Como un tesoro de oro, dice. ¿Quién era este tesoro de oro? El hombre Jesucristo. Dice, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. La economía judía, que lleva la firma del cielo, había sido instituida por Cristo mismo. Dicen, tipos y símbolos se velaron las grandes verdades de la redención. Dice, sin embargo, cuando vino Cristo, los judíos no reconocieron a aquel a quien señalaban todos estos símbolos. Ahora yo pregunto, hemos dicho que esto es un tipo del antitipo, de la Odisea, ¿verdad? ¿Le fue enviado esta verdad a la Odisea? En 1888. ¿Qué pasó? Pues hicieron lo mismo que los judíos. Lo mismo. Por eso la Odisea fue echada.
Y Dios le dijo, Cristo le dijo a la sierva, pon por escrito lo que yo te digo, porque vamos a tratar de preparar un remanente final de la Odisea, un remanente final que tiene que entender esto. ¿Por qué no viene Cristo? Porque está esperando un pueblo que entienda quién es Jesucristo, que entiendan el misterio de la redención, el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad, que estamos hablando de lo mismo. Y que hasta que no se entiendan esto, nosotros no podemos tener la victoria. La victoria se obtiene cuando nosotros vamos a tener esta verdad, entendiendo bien la obra de Jesucristo, entendemos bien nuestra obra, y así venceremos. Esta es la pelea de Jacob con Cristo, con el Evangelio, para descubrir justamente este tesoro escondido. Lo veremos porque está escrito. No os cuento historias. Y por eso os digo, está muy bien que hablemos de la doctrina de la Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad es un efecto. Nos interesa la causa. ¿Por qué nos implementó como un escudo la doctrina de la Trinidad? ¿Para escondernos qué? Y eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Dice, tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación y la interpretación humana de las Escrituras les ocultaban la verdad tal como es en Jesús. Pregunto, ¿le ha pasado esto mismo a la Odisea? Sí, los días pasados compartía con los hermanos en el canal de Telegram, a donde os invito a que acudáis, porque en mis estudios, cuando encuentro textos importantes, instantáneamente lo preparo y lo cuelgo en el canal de Telegram. Por lo tanto, os vais perdiendo muchos textos, muchas verdades. Porque claro, mi tiempo es limitado, puedo hacer lo que puedo hacer. Pero también soy un ser humano, tengo familia y tengo que trabajar también, ¿verdad? Que por cierto, últimamente trabajo menos en la huerta porque dedico mucho más tiempo al estudio del Evangelio. Porque os amo, queridos, y quiero que cuantos más de vosotros estén salvos, ¿verdad? Y no le ha pasado esto, y no nos pasa esto a nosotros también. Yo sé que después de la doctrina de la Trinidad, lo que Dios revelará y lo que está haciendo, este ministerio reveló esto desde su aparición. Pero ¿qué ocurre? Que la gente no se lo cree. ¿Por qué? Tenían la palabra de Dios en sus manos. Pero las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación y la interpretación humana de las Escrituras les ocultaban la verdad tal como es en Jesús. Ahora yo pregunto, ¿no tenemos nosotros la palabra de Dios? Es más, ¿tenemos el Espíritu Profecía? Es más, ¿tenemos toda la historia? Sí. Y cuando hablo de que Jesucristo era un hombre, ¿qué nos pasa? La consecuencia es por qué este ministerio tiene tan pocas vistas. ¿Por qué? Porque en la mente de la grandísima mayoría está el engaño de Satanás. La palabra de Dios estaba en sus manos, está en nuestras manos, pero las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación y que nunca se han explicado. ¿Quién murió en la cruz? ¿Uno igual a Dios? Si no era uno igual a Dios, entonces en la cruz no pasó lo que se nos cuenta. Son tradiciones transmitidas de generación en generación, pero nunca nadie nos ha contado la verdad que encaje como una cadena perfecta. Nunca nadie. Miento. Yo sí. Desde el principio de este ministerio no hemos parado de contar esto. Por eso este ministerio tiene tan poquitas vistas, por eso este ministerio tiene tan poquita credibilidad, por eso este ministerio tiene tan poquito seguimiento. Y por eso el pueblo de Dios está sumido en un engaño tremendísimo. Lo peor, que no se quiere despertar, no quiere despertar, aunque la verdad es revelada. Pasa lo que ya pasó con Cristo. Cristo vino, les reveló la verdad. ¿Qué pasó? Lo crucificaron. ¿Y ahora? Por eso la palabra inspirada nos dice que al final del tiempo solo habrá un remanente pequeño. Y yo llevo mucho tiempo deciros
que hay un remanente pequeño. Lo que no puedo contaros es cuántos son. No lo sé. Pero que existen, existen. Y Juan en Apocalipsis nos dice que existe, que hay un remanente pequeño. Él lo ha visto. Y Dios no miente. La pregunta es, ¿queremos despertar? ¿O queremos seguir con nuestros engaños, con nuestras tradiciones de generación en generación y les ocultaba la verdad tal como es en Jesús? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es esa verdad que está en Jesús y que nosotros no entendemos? Porque este es un tipo del antitipo de nuestra realidad. ¿Cuál es esa verdad? Recuerden, en Jesús, la doctrina de la Trinidad no había ningún problema. No existía. En aquel momento no existía. Apenas bastante tiempo después de Cristo apareció el escudo, como digo yo, para esconder la verdadera obra de Jesús. Entonces, ¿cuál es esa verdad que está en Jesús y que nosotros no la percibimos? Nos es oculta, dice. Y la doctrina de la Trinidad no es, mis amados. La doctrina de la Trinidad es un efecto de esta verdad que está en Jesús y que nosotros tenemos que descubrir, que ya está descubierta, que yo no paro de contaros de esto. Pero ¿quién me cree? ¿Quién me cree? No me cree nadie, ¿verdad? En fin, dice, se perdió el significado espiritual de las Sagradas Escrituras. Dice, el tesoro de todo conocimiento estaba abierto para ellos, pero no lo sabían. ¿Por qué? Porque el enemigo a ellos también les robó el Evangelio. Les escondió justamente Isaías 53, que le revelaba quién era el Mesías, cómo había de venir, qué iba a pasar. Ni ellos entendieron, y nosotros menos. Nosotros menos. Dice, Dios no oculta su verdad a los hombres. Y claro, cuando tú entiendes, pues tenemos la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el espíritu de profecía, la historia. ¿Dios oculta o se revela? ¿El Apocalipsis qué es? Mucha gente cree que es un libro sellado. No lo podemos entender. Pero precisamente significa descubrimiento. Entonces, ¿quién nos está engañando? ¿Quién nos está engañando para que no veamos la verdad? Esa verdad que está en Jesús. Y recuerden, los 144,000 tienen que tener la fe de Jesús, esta verdad que está en Jesús. Dice, por su propio curso de acción, lo hacen oscuro para ellos mismos. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarse con escrito está, lo mezcla con la tradición, con lo que cree la mayoría, por alguna razón. Ahora vamos a hablar de cuál es esta razón. De por qué, por curso de nuestra propia acción, hacemos el evangelio oscuro. No vemos. Mientras creemos que sí, porque eso es lo que nos dijo antes. Nosotros creemos que sí. Pero la auténtica realidad es que estamos viviendo una distopía, un engaño. Dice, Cristo le dio al pueblo judío abundante evidencia de que Él era el Mesías. ¿Cuál Mesías? El que tenían prohibido de estudiar. Isaías 53. Qué extraño, ¿verdad? Dice, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Un cambio decidido en sus vidas. Vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones queridas, sus prácticas egoístas e impías. ¿Y nosotros? Mis amados, el día que nosotros aceptemos que Jesucristo era un hombre, toda la teología construida sobre la cruz bajo engaño se caerá como un castillo de naipes. Y esto no tiene narices para hacerlo.
Muchos salen ahora de hablar la doctrina de la Trinidad, pero ¿sabes por qué salen? Porque durante mucho tiempo muchos han hablado de ella. Pocos, perdón. Estos pocos han sufrido lo que no está escrito. Hoy, cada vez más, se atreven a salir de la doctrina de la Trinidad. Pero no es más que un copia y pega, no es un estudio personal, sino que es lo que ya revelaron muchos otros a base de estudio personal. Pero está bien, no quiero decir que eso está mal, está bien. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que todavía estamos bajo engaño. Todavía estamos bajo engaño. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del efecto, pero obviamos la causa. Y a pesar de que este ministerio desde su principio reveló esta causa, por eso es tan poco visto, tan poco comprendido, menos creído, y por eso el campamento de Israel todavía está bajo dominio del enemigo. Esta es la profunda realidad. Y lo vamos a ver porque está escrito. No os cuento historias. De hecho, nunca os cuento historias. Pero es verdad que poco se me cree. ¿Verdad? Dice, se requería un sacrificio para recibir la verdad eterna e inmutable. Y este sacrificio no hay muchos valientes que lo hagan. Por ejemplo, no hay muchos pastores. Yo aprecio enormemente a los pastores que, siendo jóvenes, toman literalmente el toro de su vida, por decirlo de alguna manera. Lo cogen de los cuernos y dicen, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiero, no me vas a dirigir tú. Y se atreven a proclamar la doctrina de la Trinidad como una doctrina falsa, perdiéndolo todo. Perdiéndolo todo. Ahora también es verdad que hay pastores que están jubilados, que también requieren ciertos sacrificios, sí, pero no tanto como los que estaban en activos. Porque los que estaban en activos tenían vida por delante. Los que están jubilados tienen vida por detrás. Aún así requiere un sacrificio. Lo reconozco. No quiero desmerecer este sacrificio, sea grande o sea pequeño. Pero lo justo es que hay muy pocos pastores jóvenes que se atrevan a hacer esto. Por eso yo, en su día, y muchos días, he declarado que he visto la obra de Cristo en el pastor Carlos Carballo. Por eso lo he declarado, porque es un valiente de la fe. Que tomes los cuernos de tu vida, del toro, y que digas, aquí mando yo me quedo con lo que está escrito, a pesar de la mayoría, de las consecuencias, de todo. Y cuidado, que no estamos hablando solamente de él. Estamos hablando de toda su familia. Porque en esto, la familia está implicada. Os hablo por experiencia personal, mis amados. Yo sé lo que significa esto, porque yo llevo 3 años, mucho más de 3 años, pero llevo 3 años en activo con este ministerio declarándolo públicamente, aunque también antes lo he hecho en la iglesia, y que he pagado el precio que corresponde. Pero yo también he tomado esta decisión. ¿Qué quiero? ¿El reino de Dios o la porquería de este mundo? Pues he echado la porquería de un lado y me voy con Cristo. Aunque esto me cueste todo. Y de hecho me está costando bastante. Pero confío que mi Señor cumple sus promesas y mi petición, mi familia. Lo demás, que se vaya. Pertenece a este mundo y no me importa en absoluto. No me importa en absoluto. Dice, se requería un sacrificio para recibir la verdad eterna e inmutable. Por lo tanto, no admitirán la evidencia más concluyente que Dios pudiera dar para establecer la fe en Cristo. Y este tiene mucha profundidad, mis amados.
puede parecer sencillo, pero no lo es. No lo es. Dice, profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento, pero se negaban a aceptar el testimonio contenido en ellas acerca de la vida y el carácter de Cristo. ¿Qué les había prohibido el enemigo que entiendan? Isaías 53. Si hubiesen entendido Isaías 53, hubiesen entendido la vida y el carácter, porque este carácter tiene que tenerlo los 144.000. ¿Quién era el carácter? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Ese es el carácter de Cristo. Este tiene que ser nuestro carácter también. Y necesitamos entender estas realidades. A los judíos se las han escondido. Y a nosotros también. Parece sorprendente, pero esta es la profunda realidad. Dice, mientras creemos que pecamos hasta que Cristo viene, no hay mayor demostración de la aberración de nuestra teología, ¿verdad? Dice, tenían miedo de que los convencieran de que se convirtieran y se vieran obligados a abandonar sus opiniones preconcebidas. Y por eso yo me puse desafiante y he retado en varias ocasiones a ver quién es el valiente para hablar del hombre Jesucristo. Porque el día que nosotros descubrimos esta realidad, aquel día se nos abren los ojos. Aquel día podemos empezar a entender el auténtico evangelio. Aquel día nos vamos a dar cuenta que la doctrina de la Trinidad es importante, pero es solo un efecto. Nosotros necesitamos entender cuál es la causa. ¿Por qué el enemigo necesitó levantar la doctrina de la Trinidad, este escudo, para esconder qué? La verdad del hombre Jesucristo, su auténtica obra. Esta es la verdad. Dice, el tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida, estaba entre ellos, pero rechazaron el mayor don que el cielo podía conceder. Yo no lo sé si entendemos bien lo que está diciendo aquí. ¿Qué era Jesucristo? El mayor don que el cielo podía conceder. Recuerden que la venida de Cristo fue el día de la expiación para los judíos. Si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, este mayor don, porque nosotros hoy hablamos también de un don. ¿Y cuál es este don? Vamos a constatar enseguida, mis amados. Se hubiese terminado la historia si ellos pudieran haber reconocido a Jesucristo. Pero desgraciadamente no ocurrió. Ni con ellos, ni con la Odisea, ni con gran parte de nosotros hoy. Grandísima parte. Demostración. Este ministerio habla de esto desde sus inicios. Y tiene un seguimiento explosivo. Vamos, que es una broma. Creo que incluso si quieres llorar, no creo que hay lágrimas. De la cantidad de trabajo que hay, 550 reflexiones. Yo creo que no hay canal en YouTube. Hasta me atrevo a decir esto porque llevo mucho tiempo en las redes sociales y sé lo que significa. Creo que no hay un canal que haya tanto trabajo y tanto esfuerzo y con tan pocos seguidores. No lo sé si hubiese elegido, no sé, cualquier tema. El peor que os podéis imaginar. El peor. Si yo hago 550 vídeos, tiene infinitamente más seguidores. Mira, os voy a dar otra vez el ejemplo. Con el canal de la Huerta al Paradar, que es el canal donde yo presento vídeos para mi huerta, de la huerta, creo que tengo 92 vídeos.
Y ahora mismo están 962 o 963 seguidores, con 92 vídeos. Empezado hace pocos meses. O sea, nada, 3, 4 meses, no hay más. Este canal tiene 550 y tantas, 551 hoy, ahora me estoy fijando, 3 años y 362 seguidores creo que son. No creo que haya un canal que tenga tanto trabajo y tan pocos seguidores. Es la risa del universo. ¿Por qué? Porque este canal se ha atrevido a revelar la causa de todos los demás efectos. Porque todos los demás son efectos. La verdadera causa es que nosotros no conocemos quién es Jesucristo y su obra, su verdadera obra. Y ese es el problema. Dice, también entre los principales jefes, muchos creyeron en él. Y leemos, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y esto ocurre hoy. Para que la gente no nos señale, para que la gente no nos tome de locos, para que la gente no diga de nosotros cosas, nosotros levantamos ministerios y hablamos de aquellas cosas que no generan problemas profundos. Y pocos valientes hay, porque yo estoy en Internet desde hace mucho tiempo. El tema de la doctrina de la Trinidad lo llevo un tiempo en mi mente, aunque no lo he aceptado porque no lo he profundizado desde hace tanto, pero sé canales que hablaban de esto de hace tiempo. Y os aseguro que no había muchos. No había muchos. Ahora hay muchos, cada vez hay más. Pero lo único que no entienden es cuál es la causa de la doctrina de la Trinidad. Ellos hablan del efecto, pero ¿cuál es la causa? ¿Verdad? Dice, estaban convencidos, los fariseos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no estaba en armonía con sus deseos ambiciosos confesarles. ¿Que no estaban en qué? En armonía con sus deseos ambiciosos confesarle. Y hoy también. No queremos perder seguidores. Nos pasa como a David Gate. David Gate se le ocurre un día, suelta la boca y suelta lo que se le ocurre, ¿eh? Y cuando los seguidores y los que apoyan su ministerio le dijeron, chavalote, ¿qué haces? Pues al día siguiente, bueno, a la semana, viene y se retracta. ¿Por qué? Por eso. Pero no estaba en armonía con sus deseos ambiciosos confesarle. Claro, cuando pierdes la pasta, lo curioso es que no logramos darnos cuenta que él es un ministerio independiente. Es un ministerio independiente. Se supone que está fuera de la Odisea. Es puro. ¿Predica el evangelio puro? Esa es la pregunta. ¿Por qué un día sales y dices una cosa y te pones tan firmemente como cuando con las fechas? Porque, vamos, que es una broma y una risa. La cantidad de fechas y de ocasiones que dijo cosas. Y la gente lo sigue y digo, esta gente igual tiene, no, gafas de caballo, no. Gafas de esas oscuras que van completamente ciegas. No logran ver. No distinguen. Pues esto ocurre porque, claro, cuando tú pierdes los seguidores, pierdes la pasta, pierdes que no te sostenga y todo esto, pues no tienes narices a predicar la verdad. Dice, bueno, ya vendrá, ya en algún momento. Cuando saldrán muchos, salgo yo también. Mientras tanto, vamos a estar felices. Y no eso es lo que piensan los maestros en la Odisea. Lo mismo. Lo mismo. Y digo yo, ¿y este espíritu de quién es? ¿De Cristo? Ese Cristo que se va a la cruz por defender la ley a su Padre, el carácter del Padre. ¿Este espíritu tenemos nosotros?
¿Vamos a la cruz? Es que nosotros no entendemos la consecuencia. A la Odisea solo necesitó 1888 y se fue a la apostasía. Se le retiró el candelabro. ¿Y tú crees que proclamar a Cristo será salvo? No entiendes el principio del Evangelio, mi amado, mis amados, para que no se entienda mal. No me dirijo a una persona en concreto. Lo digo como principio. Nosotros creemos que si no declaramos la verdad del Evangelio, ¿seremos salvos? Necesitamos entender los principios del Evangelio. Necesitamos tener esta fe que está en Jesús. Y que esto no es broma. El pecado contra el Espíritu Santo, que no es más que Cristo, el Espíritu de Cristo, es mortal. No es broma. Cristo viene, se presenta, tú dices no. O no dices no del todo, dices no, ahora no. ¿Serás salvo? Pues has entrado directamente en oscuridad. ¿Qué dijo la sierva con respecto a 1888? Hemos rechazado a Cristo, el Espíritu se ha retirado, hemos cogido camino a Egipto. Y luego pregunta, ¿te has metido en la oscuridad? ¿Y quién te sacará de allí? Respuesta, nadie, porque la Odisea se metió directamente en Babilonia. ¿Quién te sacará de aquí? Nadie. ¿Qué es lo que hace Dios? Espera. Vamos a dar vueltas por el desierto, una nueva generación, y vamos a ver si despierta. No despierta. Fuera, otra generación, más vueltas y espera. Porque Dios debe de tener un remanente. Juan en Apocalipsis lo vio. Era pequeño, sí, pero lo vio. Y Dios tiene paciencia. No hay problema con esto. Pero la profecía nos dice que ya está la hora. Eso nos dice la profecía, ya está la hora. ¿Cuántos son? Poquitos. Pues con estos terminamos. Por eso trato de despertaros, porque estáis en peligro mortal. Y muchos de vosotros ni siquiera os dais cuenta. Pero yo hago mi trabajo. Como dije en la reflexión anterior, queda constancia. Este ministerio, escúchenme bien lo que os digo. Y hablo con autoridad porque sé de lo que estoy hablando. Este ministerio será testigo contra todos aquellos que han rechazado esta verdad en el juicio. Y sus nombres no estarán en el libro de la vida, porque la verdad fue revelada. Lo mismo que a Israel. Todos los profetas de Dios trataron de revelar esta realidad. ¿Qué hizo Israel? Los mató, los persiguió, los rechazó. Y todos esos profetas son ministerios que son como testigos que están escritos en el Evangelio, pero este ministerio, como ya no escribimos más Evangelio, está en el Evangelio del cielo. En los libros de la vida, este ministerio estará como testimonio vivo de que esta verdad ha sido proclamada. Pero que no me gusta, es un rechazo. Por eso digo yo siempre, es que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros decimos, no me gusta, no me gusta. Sí, pero ¿sabes a lo que le das no me gusta? Al Espíritu de Cristo. Y para ti fue una ocasión perdida. Por eso trato de despertar mentes. Pero mucha gente se piensa que estos actos ignorantes no cuentan. Pero el Evangelio nos dice que vamos a dar cuenta de toda palabra que hemos dicho alguna vez. Todo lo que hemos dicho, toda nuestra acción, todo. Y recuerden que hay dos grupitos al lado de Cristo. Y unos dicen, Señor, hicimos en tu nombre aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Luego se da Cristo la vuelta y le dice a los otros las mismas cosas que decían los otros que habían hecho. Y los otros dicen, no nos acordamos. Lo hicimos por experiencia personal, porque así entendimos el Evangelio. Unos tenían a Cristo y los otros no lo tenían. Pero han hecho lo mismo. ¿Por qué unos tienen a Cristo y otros no tienen a Cristo? Porque unos, como en la noche de Jacob, pelean con Cristo por la verdad. Otros son indolentes, creen saber la verdad, salen a predicar la verdad incluso, pero no han descubierto todavía el tesoro escondido. Hablan de los efectos,
pero desconocen la causa. Y ese es lo más importante. Dice, no tenían la fe que les habría asegurado el tesoro celestial. ¿Cuál es el tesoro celestial? Cristo. Esta vida de la cual este uno igual a Dios se despoja y nos la da a nosotros. Este es el tesoro celestial. Sin esta ayuda, nosotros no podemos ser salvos. Nosotros no podemos entender el Evangelio. Nosotros no podemos vivir en armonía con el carácter de Dios. Nosotros no podemos nada. Este es el tesoro celestial. Y tenemos que hacernos preguntas. Desde 1888, cuando Dios tenía en plan venir, ¿por qué todavía estamos aquí? Y no paramos de predicar de Jesucristo, de Cristo, de Trinidad, de un montón de cosas. ¿Por qué estamos aquí? Esta es la clave. Dice, buscaban el tesoro mundano. Y créanme, el tesoro mundano es el evangelio que predica alguien del trono del lugar santo. Predica a Cristo, pero un Cristo personalizado a su concepto, a su teología. Y eso es lo que creemos nosotros. Nosotros, mientras estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, que no está mal, lo vuelvo a repetir, solo hablamos del efecto. No entendemos la causa. Nosotros necesitamos entender la causa. El campamento de Israel no puede ser limpio si nosotros no entendemos cuál es la causa. Y el día que descubriremos la causa, descubriremos el tesoro celestial, el acompañamiento de Cristo. Mientras tanto, solo hablamos de efectos. Pero aún no entendemos la causa. Dice, y hoy los hombres están buscando ansiosamente el tesoro terrenal. Sus mentes están llenas de pensamientos egoístas y ambiciosos. En aras de obtener riquezas, honor o poder mundanos, colocan las máximas tradiciones y requisitos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. ¿Y cuál es el requisito de Dios? Escrito está. Y cuando yo les pregunto, porque esta es la pregunta de 1.000.000.000, siempre lo he dicho, ¿quién murió en la cruz? ¿Uno igual a Dios? Y te quedas sin respuesta. Porque en tu mente está el engaño de Satanás. Ese es el problema. Y lo vamos a ver por lo escrito está. No es porque lo cuento yo. Dice, de ellos están escondidos los tesoros de su palabra. ¿De quién está escondido? Porque Dios dijo que los tesoros están a plena vista. Pero hay una condición. Que tengamos la mente vacía, que seamos como niños, que podamos asimilar esta verdad, por muy increíble que resulte. Si está escrito, esto es lo que me creo. Me pueden contar lo que quieran. Me pueden contar lo que quieran. Si a mí no me contestan, ¿quién murió en la cruz? ¿Uno igual a Dios? Si en la cruz murió uno igual a Dios, perfecto. Pero lo tiene que demostrar. Porque yo le demostraré que es una mentira y un engaño. Eso es falso. Es falso. Con lo escrito está. Justamente lo que dice aquí. Yo no pongo por encima de lo que está escrito palabras y pensamientos de hombres. Lógica y razonamientos, aunque tenga 2.000 años, como si tuviera 2.000.000.000 de años. Me importa nada. No me importa nada. A mí me importa lo que está escrito. Eso es lo que creo. Nada más. Y dice, de los que no creen lo escrito está, de ellos están escondidos los tesoros de su palabra. Jamás entenderán. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. No lo digo yo, está escrito. Fijaos. El hombre natural
no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. Y puede ser que yo sea un hombre natural, estando en la iglesia, con la Biblia en la mano, con el Espíritu de profecía, incluso predicando semana tras semana. ¿Puedo ser un hombre natural? Pues está escrito. Porque si no entendemos el tesoro del Evangelio, no tenemos el Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura, ni las puede conocer. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Han de estar acompañados por Cristo. Sin Cristo no se puede entender esto. Y ahora tú cuando lees este texto dices, vamos a ver. O sea, de verdad, Gabriel está acompañado por Cristo. 550 vídeos, 360 seguidores, una incomprensión monumental de su ministerio. Esto, ¿cómo se tiene que entender? Os lo digo yo. Es la obra del diablo de tratar de esconder todo lo que puede esto. Que no salga a la luz. Que no se entienda. Para que no haya una generación final. Sin embargo, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, debo de tener una hueste de ángeles protegiéndome, a mí y a mi familia. Porque yo creo que el enemigo, desaparezco en un segundo. Pero gracias a Cristo, que me acompaña para poder hacer este ministerio, todavía sigo con vida. Hay un propósito por el cual vivo. De otro modo, dudo mucho que estaría con vida. Dudo muchísimo. Pero gracias a Dios que he escogido un vaso indigno como yo para predicar el tesoro escondido. A pesar de la incomprensión de la mayoría. Yo ya me he acostumbrado a esto, aunque vez tras vez lo resalto porque espero que alguna mente quede despierta. Pero visto lo visto, este espíritu extraño hace su trabajo y parece ser que lo está haciendo muy bien, porque la gran mayoría sigue con el engaño. Desgraciadamente. Pero yo más no puedo hacer. Estudio de texto, análisis forense, el que quiera entender, entiende, y el que no entiende, no tiene el Espíritu de Cristo no puede entender. Porque es lo que dice. Se han de discernir espiritualmente. No se trata solo que me acompañe Cristo a mí. Se trata que también a ti. Tú tienes que pelear como Jacob con el Evangelio. Necesitas tener esta gana de descubrir la verdad, el tesoro escondido. Y cavar hasta que te quedas seco. De otro modo, Cristo no te va a revelar nada. Sin esta pelea, sin pedir la bendición, no. Eso no es tan fácil. Mucha gente se cree que es tan fácil, pero no lo es. No lo es. Os lo digo yo. Por eso dice, en la parábola dice, que aquellos que se van a por el Espíritu Santo luego vuelven pero encuentran la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no es tan fácil en poco tiempo. Aunque yo te cuente, por eso os lo digo, aunque yo os cuente la verdad, tú necesitas también, es como esta llave que os dije yo, está rota en dos. Entonces, si esta llave no encaja, tú luego no puedes abrir el tesoro. Es imposible. Aunque yo te cuente la verdad, es imposible. No puedes, no lo ves. Tú lo único que ves es que este Gabriel tiene un problema, dice cosas, parece ser, pero... Y ahí está el rollo. Pero... Y Gabriel no puede hacer más. No puede hacer más. Este es mi trabajo. Cada uno tiene que elegir libremente. Dice, si nuestro evangelio está oculto, lo está también para los que se pierden. Dice, en los cuales el Dios de este siglo... ¿Quién es el Dios de este siglo? Al que siguen
todos, excepto el último remanente. Espero que entendáis. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que hizo? Les robó el evangelio. Les robó el verdadero evangelio y les está transmitiendo un falso evangelio. Los mantiene bajo su dominio, con engaño y mentira. Dice, para que no les resplandezca, atentos, la luz del glorioso evangelio de Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. ¿Quién escribió a través de todos los profetas? Cristo, este uno igual a Dios, que ahora está en el Padre y que ahora Jesucristo lo pide para que nos lo envíe a nosotros. Sin Él no hay manera de entender. ¿Y qué nos ha escondido el enemigo? La luz del glorioso evangelio de Cristo. Dice, el cual, para que no tenga duda, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Pues esto nos está escondiendo el enemigo. Que nosotros no entendamos esto bajo ningún concepto, porque de este modo nos quedamos sin el Espíritu y así no entendemos el Evangelio, la verdad. No. Y esa es su pelea, ¿verdad? Recompensa de buscar. Dice que nadie piense que ya no puede adquirir más conocimiento. Se puede medir la profundidad del intelecto humano. Se pueden dominar las obras de los autores humanos. Pero el vuelo más alto, profundo y amplio de la imaginación no puede descubrir a Dios. Hay infinidad más allá de todo lo que podemos comprender. Solo hemos visto el destello de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y de la sabiduría. Hemos estado, por así decirlo, trabajando en la superficie de la mina cuando el rico mineral dorado está bajo la superficie, para recompensar al que cabe en su busca, que como Jacob pelea con Cristo, no te dejaré hasta que no me bendices. ¿Bendices con qué? Con tu espíritu. Sin él, no puedo tener ropa blanca, no puedo tener un carácter, no puedo tener la fe que hay en Jesús. No tengo la comprensión. Solo es sabiduría de hombre, inteligencia, lo que queramos, pero solo eso. Dice, el pozo debe ser hundido más y más profundamente en la mina y el resultado será un tesoro glorioso mediante una fe correcta, lo que quiere decir que hay una fe incorrecta, lo que quiere decir que hay una falsa iglesia o falsas iglesias unidas todas bajo este Dios de este siglo, ¿verdad? Con una falsa comprensión. Y Dios dice, mediante una fe correcta, el conocimiento divino se convertirá en conocimiento humano. No lo sé si entendemos la profundidad de lo que acabo de decir. Lo que está en la mente de Dios se convertirá en lo que está en la mente de nosotros. Y vosotros decís, uy, Gabriel, qué barbaridad has dicho. Claro. ¿Sabéis por qué no entendéis? ¿Cuál es el lugar santísimo? ¿Y dónde ha de estar la Shekinah? Ahora lee el texto. Mediante una fe correcta, el conocimiento divino se convertirá en conocimiento humano. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios, del Padre? Dice que es su espíritu. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué comparte Jesucristo con nosotros? ¿Quién es el otro consolador? Ese espíritu que está en el Padre y que conoce hasta su pensamiento. ¿Qué conocimiento comparte con nosotros? Aquí hay mucha profundidad, aquí hay mucho evangelio, mis amados. Pero para que puedas entender esto, te tiene que doler el trasero bastante.
Bastante. Porque esto sin Cristo no hay forma de entenderlo. Es una aberración para el hombre. Que en nuestra mente haya lo que está en la mente de Dios. Y mucha gente no entiende. El lugar santísimo, donde ha de estar la Shekinah, y lo que esto significa. Esto es tremendo, mis amados. Esto es tremendo. Luego, mira al hombre Jesucristo y el poder de hacer lo que estaba haciendo. Y él decía, no soy yo, es él. Y Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Qué dice aquí? Mediante una fe correcta, el conocimiento divino de quién es el Padre y quién es el Jesucristo, se convertirá en conocimiento humano. Esa fe de Jesús. Lo que él creía, lo tengo que creer yo. De otro modo, no hay campamento limpio y no hay ropa limpia y no hay un carácter semejante a Cristo. Por lo tanto, adiós, boda del Cordero. Adiós, reino de los cielos. Espero que podáis entender, mis amados, cuánta profundidad hay aquí. Fijaos. Porque todo lo que os he contado aquí, hasta aquí, está aquí. Análisis de texto forense. Dice, nadie puede escudriñar las Escrituras en el Espíritu de Cristo sin ser recompensado. Y ahora espero que alguien, los que más despiertos estén, se hagan la pregunta. Cuando Gabriel afirma una y otra vez lo que afirma, ¿se corrobora? ¿Está escrito? ¿O Gabriel es un atrevido, fantasioso, loco, bárbaro, lo que queráis? ¿Cómo sabe Gabriel lo que sabe? Y no es vanidad. Entiendan bien lo que quiero decir. Entiendan bien lo que está escrito. Nadie puede escudriñar las Escrituras en el Espíritu de Cristo sin ser recompensado. ¿Cuál es la llave? Dice, cuando el hombre está dispuesto a ser instruido como un niño pequeño, ¿qué no paro yo de deciros una y otra vez? Vacíen vuestras mentes. Dejen de creer lo que creéis saber. Bórralo. Bórralo todo. Bórralo. Y empieza a caminar con Cristo. Con el Evangelio. Permítale que te cuente Él. Y cuando tendrás el Espíritu de Cristo, no te quedarás sin recompensa. Lo ha prometido Él. Estas no son mis palabras. Él lo ha dicho. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niño pequeño, cuando se somete totalmente a Dios, esto tiene unas implicaciones tremendas. Por eso estaba hablando yo antes, al principio, del pastor joven, que escoge someterse totalmente a Dios. Escoge caminar con Cristo. Y por eso digo yo, algunas veces digo, hay mucha verdad en lo que dice, pero claro, necesitas tiempo. Hay que darnos tiempo. Pero yo ya lo veo que están caminando y van en la dirección correcta. Por eso yo digo, seguid lo que está diciendo. Porque vais a ver la confirmación, terminará, sí o sí, tiene que terminar, a no ser que haga alguna tontería, que lo dudo. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge, lo cuida, camina con él. Es verdad que él tiene que seguir caminando con Cristo, pero yo ya sé que él terminará donde tiene que terminar. Por eso os digo, seguidle a Carlo Carvalho, porque lo que está diciendo son bombas para la teología de la Odisea, bombas. Por eso el pobre hombre sufre, por eso van a por él a saco. Por eso David Gates dice lo que dice, el sinvergüenza. Yo también sé lo que digo. Dice,
Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y gloria para la exploración. Los seres humanos serían completamente diferentes de lo que son ahora. Eso es raro. Predico cosas raras. Los seres humanos serían completamente diferentes de lo que son ahora. Por eso mucha gente dice, este tío no es normal. Este se comporta raro. ¿Qué le pasa? Cuando todo el mundo va en una dirección, este va a la contraria. ¿Qué le pasa a Gabriel? A Gabriel le pasa que se ha puesto dispuesto a ser instruido como un niño. Hace años, un anciano de iglesia me decía, oye Gabriel, cuando yo empecé este ministerio y predicaba estas cosas, me decía, oye Gabriel, ven, vamos a juntarnos, vamos a estudiar juntos. Y digo, ¿te llamas Cristo? Si te llamas Cristo, voy contigo. Si no te llamas Cristo, perdóname, yo camino con Cristo. Que me cuente Él. Y sigo caminando con Cristo. Y sigo sin comprendido por la grandísima mayoría. Dice, los seres humanos serían completamente diferentes de lo que son ahora. Porque al explorar las minas de la verdad, los hombres se ennoblecerían. ¿Cómo? Empezarán a tener esta ropa blanca, empezarán a tener ese carácter de Cristo. No hay nada de este mundo mí, decía Cristo. Pues a eso tenemos que llegar. Ese es el propósito. Que tengamos en nosotros todo el cielo, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que ha dado el Padre. Todo el cielo, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Dice, atentos, porque eso es lo que trata de esconder el enemigo a toda costa. El misterio de la redención. La encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, deberíais de quedaros en este momento sin suelo. Ya no hay suelo. Estamos sobre arenas movedizas. Porque la teología apóstata de todo el cristianismo está bajo el imperio y el dominio de Satanás. ¿Cuándo ha ocurrido el sacrificio expiatorio? La encarnación de Cristo, el misterio de la redención. Tú no puedes ser salvo sin saber esta realidad, porque esta realidad tiene unas connotaciones tremendas. Tremendas. Te está explicando quién es Jesucristo, quién murió en la cruz, por qué. Pero si no entiendes esto, el misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, dice, no serían como son ahora, vagos en nuestra mente. Tú te vas y preguntas a el que tú quieras. Tú vas y preguntas, oye, ¿qué misterio es este? De la encarnación de Cristo, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? 99,99,99,99 no tiene ni la más remota idea. Igual, aberración. Esto es lo que creen. Esta es su teología, aberración. Y ahora te pregunto, ¿eres salvo? El misterio de la redención. Si tú no conoces esta realidad, si tú no conoces la obra de Jesucristo, tú no puedes ser salvo.
Eso es lo que está diciendo. Así que está en vuestras manos la elección, mis amados. Yo digo una cosa, siempre lo digo. Olvídese de todo lo que os he contado. Tomen el texto, una lupa bien grande, y traten de entender. No será fácil, pero tampoco es imposible. Porque dice, misterio, pero de la redención. Lo que quiere decir, no puedes ser salvo si no entiendes el misterio. Pero tú dices, Señor, ¿esto es misterio o no es misterio? Y Dios nos dijo antes que su intención es que la palabra sea entendida por nosotros. Entonces, ¿por qué es un misterio? Porque el enemigo nos ha robado este evangelio. A este Cristo, el enemigo nos lo ha robado. Y por eso es un misterio. Nos tiene atrapados bajo su dominio, bajo su teología. ¿Ahora entiendes qué significa que cuando yo te digo que la doctrina de la Trinidad es solo un escudo para esconderte esto? Porque tú te vas a la Odisea y le dices, oye, el sacrificio para la expiación ha ocurrido en la encarnación. Allí ha muerto uno igual a Dios. Y a ver si tienes narices de aguantar lo que te viene encima. Porque yo llevo un rato aguantando esto. Y sé de lo que te estoy hablando. Así que coge el toro por los cuernos. Y dale. Aún no he escuchado a nadie. Escúcheme bien. Aún no he escuchado a nadie hablar de esto. Mucha gente habla de la doctrina de la Trinidad. Y podemos hablar hasta que se nos queda la boca seca. No está mal, está bien. Pero son los efectos de este engaño. Esto es lo que el enemigo trata de esconder. Sin esto, sin este misterio de la redención, no hay salvación. Aquí quiere llegar Dios con los 144,000 para que puedan glorificarle a Él. Tela marinera, como digo yo. Hay que estudiar. Y mucho. Porque nos va la vida en esto. Dice, no solo se comprenderían mejor, sino que se apreciarían mucho más. Porque tú no puedes entender el Evangelio si no entiendes esto. Si tú no tienes la llave, ¿qué caja fuerte estás abriendo? ¿De dónde sacas tus verdades? ¿Están mezcladas con confusión? Esta es la pregunta. Si aún no tengo la llave, ¿en qué caja fuerte estoy abriendo yo? Espero que me entendáis, mis amados. Os he traído un texto para que entendáis la profundidad de este mensaje. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, uno como nosotros, no es de Dios. Cuando el apóstol escribe lo que escribe aquí, ¿qué pasa? ¿Que no sabe lo que está diciendo? El apóstol tenía a Cristo con él, en él, o con él, mejor dicho. Y sabía muy bien lo que estaba escrito, lo que estaba escribiendo. Él entendía perfectamente. ¿Sabes quién no entiende? Nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos bebiendo de la teología del enemigo. Eso es lo que está ocurriendo. Hasta que no entendemos y aceptamos esta verdad, no podemos tener el Espíritu de Cristo. Es así de sencillo y así de complicado. Y todo espíritu dice, ¿tenemos un espíritu? Sí. ¿Se le parece mucho? Tremendamente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es su nombre, no es de Dios.
Y luego puedes contarme lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Me puedes contar todo lo que tú quieras. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo sé de qué espíritu viene todo. Porque yo entendí esto. Y este es el espíritu del anticristo, dice, que predica muchas verdades, muchas, pero contaminadas, para que jamás lleguemos a aceptar esta realidad. Jamás. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En su oración al Padre, Cristo dio al mundo una lección que debería grabarse en la mente y en el alma. Y dice, esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿El único o hay alguno más? Lo que me sorprende tremendamente es que nosotros leemos este texto una y otra vez y después nos esforzamos para demostrar que Jesucristo es un Dios en naturaleza. Que en la cruz murió un Dios. Y esto para mí es algo, digo, yo no lo sé si se puede estar más ciego, mientras se cree que está con la mente despejada. Cuando él mismo dice, además dice, mi Dios, llaman al Padre, mi Dios. Un Dios llama a un otro Dios, mi Dios, y es igual con él. Queridos, este espíritu del anticristo se parece tanto al espíritu de Cristo y mucha gente está dormida ante el Evangelio y no se da cuenta. Cuando Cristo mismo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí nosotros teníamos que decir, ¡stop! ¿Y tú quién eres, Jesucristo? Si Él es el único Dios verdadero, ahora cuéntame tú, ¿y tú quién eres? ¿Qué hiciste en la cruz? ¿Qué pasó en cada paso de tu vida? Cuéntame. Porque yo entendía que hay dos. El Padre y el Hijo. Y yo no digo que no es así, es así. Pero ¿por qué está diciendo que el único Dios verdadero es el Padre? Entonces tú, Jesucristo, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Hasta que no entendemos esta verdad, mis amados, que no se atreva alguno a considerarse que está salvo, que está seguro, que diga paz y seguridad, que no se atreva, porque estás muerto, amado hermano y hermana. Entienda esta realidad. Y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esta es la verdadera educación. Lo que quieres, este es el verdadero evangelio. Este es, no otro. Se le puede parecer 99,99, pero un 0,01 falso. Por lo tanto, todo falso. Pero Señor, ¿se le parece tanto? Ya. Pero tú escúchame a mí. Eso diría Cristo. Tú escúchame a mí. Yo te cuento. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres vaciar tu mente? ¿Quieres ser como un niño? ¿Como si no supieras nada? Espera que yo te voy a contar. ¿Pero estás dispuesto a enfrentarte a la verdad? Esa es la pregunta. Dice, esta es la verdadera educación. Imparte poder. ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué no se termina el tiempo? ¿Entendemos, mis amados? El conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, transforma al hombre en la imagen de Dios. Transforma, dice. Da al hombre el dominio de sí mismo. ¿Y hasta entonces el dominio de quién es? Del enemigo. Señor, pero si estoy predicando toda la semana sobre ti.
Claro, pero lo que no entendiste tú es que este espíritu se le parece tanto, pero que no lo es. Dije, da al hombre el dominio de sí mismo, poniendo todo impulso y pasión de la naturaleza inferior bajo el control de los poderes superiores de la mente. La Shekinah empieza a funcionar en orden. Dice, hace de su poseedor un hijo de Dios. ¿Y hasta ahora qué era, Señor? Un hijo de Satanás. Porque estaba bajo su dominio. Todavía estaba bajo engaño. Tremenda realidad, mis amados. Dura, yo lo sé. Yo lo sé. Porque cuando yo entendí esto, me puse a temblar, literalmente. ¿Esto es verdad? Hasta ahora yo he seguido al enemigo de Dios con todo lo que he hecho yo. Pues sí, porque sin Cristo no hay dominio, no hay entendimiento, no hay nada, no hay nada. Hace de su poseedor un hijo de Dios y un heredero del cielo, un salvo. Dije, lo pone en comunión con la mente del infinito, lo dice una vez más. Lo pone en la comunión con la Shekinah y le abre los ricos tesoros del universo, dice. Esta experiencia, mis amados, es tremenda. Es tremenda porque, ¿sabéis? Yo comparto muchas veces textos. Y yo veo un texto y entiendo una cosa, lo comparto con mis hermanos y dicen otra cosa. Y yo muchas veces me paro y digo, Señor, ayúdales. Ayúdales. Ayúdales que pueda ver lo que yo veo y que ellos no lo ven. Ayúdales, por favor. Pero no depende de mí, o no depende solo de mí, mis amados. Es que la salvación está en vuestras manos. De vosotros depende. ¿Cuánto creéis de lo que está escrito aquí? Porque muchos de vosotros miráis esta maldita imagen, me miráis a mí y decís, este tío está mal, este tío no sé qué le pasa. Este tío va a saco por nosotros. Pero mueve la mirada al texto, por favor. En nombre de Jesucristo te lo pido. Mira el texto. Deja de mirarme a mí. Mira el texto. Trata de entender. Porque te va la vida en ello. A ti y a mí y a todos. Hace de su poseedor un hijo de Dios y un heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del cielo. Dice, este es el conocimiento que se obtiene escudriñando la palabra de Dios. Y este tesoro puede encontrarlo toda alma que quiera darlo todo para obtenerlo. ¿Y cuál es este tesoro, mis amados? ¿Qué nos habló dos párrafos antes? El misterio de la redención. La encarnación. Lo apuntó. Este es el tesoro que el enemigo trata de escondernos. Y hasta que nosotros no entendemos esto, estamos perdidos. Dice, este es el conocimiento que se obtiene escudriñando la palabra de Dios. Y este es el condicionante que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice. Y dice, este es el conocimiento que se obtiene escudriñando la palabra de Dios. Y este tesoro puede encontrarlo toda alma que quiera darlo todo para obtenerlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a darlo todo? Esta es la clave, mis amados. ¿Estamos dispuestos a darlo todo? Dice, si clamares por la ciencia, si alzares tu voz por la inteligencia, si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Espero que podáis entender, mis amados.
Y un texto que necesitamos entender, que no son bromas lo que os he contado, mis amados. Fijaos lo que dice, Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere, ¿qué? ¿Cuál es la pelea de Jacob con Cristo? ¿Dónde está el enemigo en el campamento de Israel? El que venciere, ¿qué? El engaño magistral del enemigo. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y mucha gente dice, no, yo no soy idólatras. ¿Quién es tu Dios? Y todos los mentirosos que predican a un falso Cristo tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuándo? Apenas ahora se experimentaría la muerte segunda. Nadie más hasta este momento. Espero, mis amados, que podáis entender la profundidad. Yo trato de ayudar, pero si no os ayudáis vosotros, no sirve de nada. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo, hagamos nuestra elección, que podamos participar de la boda del Cordero. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.